Cordial saludo a todos. Mi nombre es Felipe Cruz, estudiante de Psicología de la Universidad Minuto de Dios. El presente video lo hago dentro del contexto de la clase de Cátedra de Derechos Humanos y Democracia. Vamos a hablar acerca de un texto perteneciente a Francisco Liscano Fernández. El texto se llama Democracia Directa y Democracia Representativa. El autor nos dice que este texto se hizo con el propósito de contribuir pues, a una clasificación rigurosa de los regímenes políticos democráticos que han existido a lo largo de la historia. El autor del texto hace tres distinciones conceptuales que ocupan pues tres apartados importantes o centrales dentro de este artículo. La primera distinción se basa en una posición estricta de los géneros básicos de régimen político, los cuales serían el régimen político de democracia y la dictadura. Por otro lado, pues en la segunda distinción diferencia las dos especies básicas del régimen de poder de democracia, los cuales serían dentro del ámbito histórico, los cuales serían la democracia directa real y la representativa. Entonces, por otro lado, ya la tercera distinción que nos muestra básicamente contrapone los dos regímenes políticos. En este caso sería la democracia directa pura y la democracia representativa pura, que pues hace parte del mismo terreno de las ideas, pues conviene, según el autor, para una mayor claridad de los que acaba de calificar de históricos, se integran estos en una sola clasificación, pero estas tres distinciones se basan en procedimientos lógicos dispares que van a involucrar tanto variables de análisis como actores políticos para poder generar como tal esta buena segregación o esta buena clasificación. La primera distinción se basa en la oposición, como ya habíamos mencionado, de los dos géneros básicos de régimen político, los cuales ya mencionábamos que era la dictadura y el régimen político de democracia. Estos dos, o estos dos regímenes se manifiestan de manera opuesta. Pues para nadie resulta extraño que también se les pueda poner con claridad a partir de cómo se dan los actores políticos característicos de cada uno de ellos. Entonces, se podría decir básicamente que la comunidad política está ausente como tal de las colectividades gobernadas dictatorialmente, pues debido a que en estas dictaduras las únicas autoridades son de carácter autoritario, entonces no permitiría obviamente el control de la población o de la comunidad política. La segunda distinción que nos muestra, pues básicamente nos diferencia lo que podría considerarse como las dos especies básicas del régimen de poder de democracia, lo cual se divide en el directo y por otro lado el régimen político de democracia representativo. Esto es dentro de un marco histórico. En este caso, pues la diferencia, según el autor, es exclusivamente de gradación, de grados. Entonces, pues en ambos regímenes comparten los mismos actores políticos principales, los cuales serían como la comunidad política y por el otro lado los representantes. Pero entonces nos habla de cómo se juega con la cantidad de poder ejercida por cada uno de estos regímenes, ¿no? Y cómo es dispar. Ejemplo, el poder ejercido por la comunidad política es mayor en el régimen de político de democracia directa histórico que por el contrario al representativo. Y por otro lado, se podría ver que el régimen, el poder de representantes es mayor en el régimen de poder, pues, de democracia representativo versus el directo. Esto debido a que, como ya sabemos, en el representativo, pues,
los representantes, digámosles así, son elegidos básicamente por sufragio, ¿no? Entonces, la comunidad política va a elegir unos representantes los cuales van a tener el control o el dominio, pues básicamente. Eh, por tercer, en la tercera distinción, él contrapone el régimen político de democracia directa frente al representativo, pues él dice que pese a la apariencia contraria, las dos razones demuestran que estos dos tipos de régimen político de democracia pertenecen exclusivamente a un mundo de las ideas, y estos también se inscriben en la perspectiva descriptiva en la cual se desenvuelve el resto del trabajo. Estos dos se establecieron pues con el único propósito de precisar con el mayor rigor posible los significados de régimen de poder directo y régimen de poder representativo democráticos, ¿no? Y no llevan consigo ninguna connotación de deseabilidad, que es el componente primordial de la perspectiva normativa de la cual el autor como tal se deslinda al inicio del artículo. Entonces él nos dice que es necesario distinguir con claridad entre el directo y el representativo, entre el directo ideítico y lo que sería el directo real, para diferenciar estos dos componentes de uno y de otro, que con frecuencia se confunden en las definiciones usuales de democracia directa. La diferencia lógica de estos dos tipos ideíticos puede calificarse de oposición parcial, por lo que podría considerarse como de naturaleza intermedia entre las dos anteriores. Entonces, pues él nos menciona que mientras que en el directo puro y versus en el directo representativo puro hay comunidad política con las características que le son inherentes respecto a la vigencia de libertades civiles, derechos políticos y Estado de Derecho. Pero en el primer caso la comunidad política es el único actor político, lo cual implica que este tal actor no consiente, no consiente desprenderse de la parcela más mínima de su poder. Mientras que en el segundo solo hay representación, no solo hay representaciones, sino que estos también de tipo fiduciario están menos controlados por la comunidad política que en cualquier otra especie. Entonces, esto hace un contraste entre el régimen de poder de democracia directo puro y el régimen de poder de democracia representativo puro, y que sí ha muy marcado esta diferencia. En el primero, pues obviamente la comunidad política ejerce todo el poder. En el segundo solo tiene el poder que le otorga el sufragio, pues el resto del poder lo ejercen las autoridades de tipo fiduciario, cuando también y cuando no también, pues el autor nos dice que autoridades autoritarias como tal. Estas tres dimensiones pues son necesarias para esclarecer básicamente una clasificación rigurosa y poder comprender un poco más acerca de los conceptos que nos presentan usualmente y las características fundamentales para poder comprender estos temas tan complejos. Espero les haya gustado esta primera parte del video. En la segunda parte pues estaremos hablando de otras tres distinciones que básicamente son necesarias de discutir frente a este autor. Entonces, que tengan buena tarde. Hasta luego.